Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema: un corazón de incredulidad. Un corazón de incredulidad. Y para abordarlo, lo haremos en tres encabezados principales que son: 1. Mirad, hermanos. 2. Un corazón de incredulidad. 3. Incredulidad privativa. Entremos a nuestro primer encabezado, que es: mirad, hermanos. Voy a leer, hermanos, para ustedes la palabra de Dios en Hebreos 3:12. Primero lo voy a leer en la versión del Rey Jacobo y después les ofreceré la traducción que el pastor puritano John Owen nos ofrece. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. La traducción que nos ofrece el pastor puritano John Owen dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón perverso de incredulidad, apartándose perversamente del Dios vivo. El apóstol Pablo les ofrece esta advertencia a los hebreos para desviarlos de la incredulidad. Es decir, el apóstol Pablo, al ofrecerles esta aplicación, lo hace para estorbarles en lo que mira que puede llegar a convertirse en un pecado, que al final los termine apartando del Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol está advirtiendo una tendencia pecaminosa a la que es muy posible que caminen los hermanos hebreos. ¿Por qué hay una tendencia? Bueno, porque en el pasado tuvieron este corazón. En el pasado quiero decir, en la época con Moisés. En la época con el profeta Isaías tuvieron este corazón. En la época cuando vino nuestro Señor Jesucristo, tuvieron este corazón. Y en el tiempo de la iglesia podían tener esta tendencia. Es una tendencia debido a su historial, debido a su formación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, al venir a la iglesia, antes habían sido instruidos bajo los esquemas en sus familias de aquellos paradigmas del judaísmo y bajo las enseñanzas de los rabinos judíos. Y más adelante del versículo 12 empieza a decir cuáles son las razones por las cuales el apóstol les escribe estas palabras a los hebreos. Pues cuando llega el versículo 15, el apóstol Pablo se está refiriendo a un salmo. Dice Hebreos 3:15: mientras se dice hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El apóstol está refiriéndose a un salmo. ¿A cuál salmo se está refiriendo el apóstol? Al Salmo 95:8, que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación y como en el día de la tentación en el desierto. Y a su vez el salmista hace referencia a un suceso en el desierto. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y van rumbo a la tierra de Canaán. Y Moisés, siervo del Señor, registró esto en Éxodo 17 del 1 al 7, que dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin conforme a sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Por lo cual el pueblo litigó con Moisés y dijo: dadnos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Y tuvo allí el pueblo sed de agua. Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué es esto que nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Casi están para apedrearme. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y tu vara, con la cual heriste el río. Toma en tu mano y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y tú herirás la peña, y saldrá de ella agua, para que bebe el pueblo. Y Moisés lo hizo así a vista de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la querella de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Este pasaje tiene muchos principios que podríamos esgrimir, los cuales tal vez haremos alguna mención, pero no entraremos a este pasaje. Lo estamos empleando para decirles cómo ha sido el suceso. El apóstol Pablo viene y les está diciendo a los hermanos: observo un peligro en ustedes. ¿Por qué? Porque el salmista les está dando una advertencia de que como pueblo no sean incrédulos. Pero ¿de dónde viene esto? Recuerden que esto sucedió en el desierto de Sin. Ese lugar fue renombrado como Masá y Meriba. Masá significa querella, Meriba significa tentación. Querellaron contra el Señor y tentaron al Señor. Y el apóstol les está diciendo a los hermanos hebreos, el apóstol Pablo les está escribiendo a los hermanos que se encuentran en Jerusalén. Y el apóstol mira un peligro. ¿Cuál es el peligro que está mirando el apóstol Pablo? El apóstol ve aquí que ellos son tendientes a la terrible incredulidad. Pero no es que el apóstol Pablo los esté acusando de incredulidad a los hermanos. Está ocupando la acusación en el tiempo de la historia de los reyes, en el tiempo en el que se escriben los salmos, y haciendo referencia a los hijos de Israel que salieron de Egipto. Es decir, está utilizando la acusación de estos antecedentes para decirles a los hermanos que él ve este peligro. Es un caso que el apóstol está presentando. Es como si les dijera: veo este peligro aquí entre ustedes, y ustedes también deberían verlo. Pues les dice: mirad, hermanos. La palabra registrada como mirad en nuestras traducciones es el término griego blepete. Este término griego se nos ofrece varias veces en el Nuevo Testamento y tiene la idea de estar atentos. Esta palabra es una palabra que utiliza el apóstol Pablo constantemente en sus cartas. Esto también nos ayuda para darnos un indicio de que quien escribe la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en sus cartas escribe: mirad, hermanos. La palabra mirad es, dijimos, el término griego blépete, que como idea principal y literal es mirar, que significa observen atentamente.
Pero el sentido más profundo es el sentido figurado, que es el que el apóstol usa en otros lugares, como en Filipenses 3:2, que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obradores, guardaos de la concisión. Las 3 veces que ahí dice guardaos es blépete, blépete, blépete. Tengan cuidado. Lo que el apóstol está expresando es: tened cuidado. Las 3 veces que en ese pasaje se usa la palabra guardaos es el término griego blépete, que nos habla de ese cuidado. Ahora, en Hebreos 3:12 ese mirad, hermanos, es un prestar atención a los peligros. Y en este caso el peligro no proviene de afuera, sino que el peligro procede de adentro del corazón. De dentro del corazón proviene. Y les dice: mirad, hermanos. Por lo tanto, se refiere a una circunspección. La circunspección es conducirse con seriedad, otorgándole la gravedad a las implicaciones de no ser cuidadoso. Es decir, un soldado que realiza una incursión por medio de una misión no puede ir descuidado. Tiene que ir observando atentamente. Tiene que mirar a su alrededor. Tiene que lograr advertir cómo es el terreno. Tiene que anticiparse por si algún enemigo quiere emboscarlos. Entonces, la circunspección es eso. Es como ese soldado que está atento, está vigilando, está observando. Se está anticipando a lo que puede llegar a ser un peligro. Es cuidadoso. Y esto porque el camino del cristiano es un andar lleno de peligros. Peligros tales que pueden apartarnos del Dios viviente. O en este caso, que el apóstol Pablo les dice a los hebreos: tened cuidado. Porque si no son cuidadosos, pueden apartarse del Dios viviente. El que no es cuidadoso, el que no mira los peligros, de seguro pagará las consecuencias de su negligencia. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente: nuestro curso es una guerra, y aquellos que no prestan atención, que no son circunspectos en la guerra, con seguridad serán presa de sus enemigos, aunque su fuerza no sea así de grande. Una u otra vez no evitarán una sorpresa fatal. Termina la cita. ¿Cómo es el curso del cristiano? Es una guerra. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no son circunspectos o que no prestan atención? De seguro serán presa de sus enemigos. Es decir, si no miramos, si no somos cuidadosos, nos asaltarán las sorpresas. Y más cuando el apóstol nos está advirtiendo de este peligro. Es como si el apóstol nos dijera: adelante tienen un peligro, cuidado. Lo estoy viendo desde aquí. Cuando pasen por ahí, van a enfrentar la incredulidad. Cuidado. Tengan cuidado en su caminar cristiano. Ahora, este tener cuidado consiste en una debida consideración de nuestro peligro. Es considerar nuestro camino. Es saber que sí, que el cristiano sí enfrenta peligros. ¿Qué dice Proverbios 22:3? El varón prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan adelante y son castigados. El apóstol está diciendo: tengan cuidado, sean circunspectos. Y aquí podemos hacer un intercambio de varón por cristiano.
El cristiano prudente ve el mal y se esconde. Si nosotros, hermanos, viviéramos cerca de una costa y dieran una alerta de tsunami, ¿nos esperamos a que venga el mal o nos escondemos? Nos esconderíamos. Buscaríamos un refugio. Mas los simples lo dejan pasar y son castigados. Miren, los circunspectos, los prudentes, ven el mal y se esconden. Ese mal del que estamos hablando es el pecado. Ese mal del que estamos hablando son los peligros a los que enfrenta el cristiano. Tentaciones, sugerencias de Satanás, la incredulidad. Pero los que no prestan atención a este peligro continúan sin estar prevenidos y son castigados. La circunspección se opone a la incredulidad. Mirad, hermanos. Ese mirad, hermanos, es la forma en la que nos hemos de oponer a la incredulidad. La circunspección es una debida consideración de la naturaleza de aquellos y peligros a los que estamos expuestos. Como creyentes estamos expuestos a muchos peligros espirituales. Por eso es necesario atender la advertencia del apóstol. Los peligros de los que se hablan aquí no son los peligros físicos, sino los peligros espirituales como la incredulidad. Para atender peligros físicos habrá otras esferas de atención. Si nosotros quisiéramos atender una situación de un peligro que viéramos, tendríamos que atenderlo a través de sus distintos canales de protección civil. Por ejemplo, los padres teniendo cuidado con sus hijos. Y así. Pero esos serían peligros físicos. Pero aquí no nos está hablando de peligros físicos, sino de los peligros espirituales a los que los creyentes somos expuestos. ¿Cómo cuáles? Como la incredulidad. El pastor puritano John Owen nos dice lo siguiente, cito: no es suficiente que en general sepamos y contemos con que somos detestables a los peligros, sino que debemos aprender cuáles son los peligros especiales según las circunstancias de nuestras vidas, llamamientos, caminos, tiempos y estaciones que son propensos a acosarnos fácilmente. Termina la cita. No se trata solamente de que sepamos que hay peligros. Está bien, ya sabemos que hay peligros, pero no se trata solo de saber que hay peligros, sino que la circunspección nos habla de estar atentos a varias cosas. Porque sí, somos vulnerables a varios peligros, peligros espirituales. Pero debemos poner atención a aquellos que se convierten en peligros especiales. ¿Cuándo se convierte en un peligro especial? Cuando alguien nos está advirtiendo, cuidado, están pendientes a esto. También debemos estar atentos a las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué está sucediendo en este momento en su vida? ¿Qué ocurrió hace unos meses en su vida? Esas determinaciones de hace unos meses, ¿dónde le han puesto? Las determinaciones que está el día de hoy, ¿dónde le van a poner en unos meses o en unos años? Tenemos que estar atentos a las circunstancias de nuestra vida, a los llamamientos, es decir,
a las providencias que el Señor emplea para con cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros podemos enfrentar, por ejemplo, aflicciones, estrecheces o enfermedad, y no la aprovechemos para que eso sea un llamamiento de parte del Señor, sino que lo dejamos pasar. Tal vez el Señor quería otorgarnos una gracia especial a través de esa aflicción y no lo aprovechamos. Debemos de estar atentos a los caminos, es decir, por dónde andamos, qué estamos haciendo, cómo es nuestro pensamiento, de qué nos estamos nutriendo, estamos escuchando la palabra de Dios, los tiempos, qué tiempos estamos viviendo. A las estaciones a los cuales estamos propensos y los cuales pueden acosarnos fácilmente. Nos está diciendo que debemos aprender a distinguir varias cosas, incluidas, reitero, las circunstancias de la vida y las providencias del Señor. Nos está diciendo que observemos qué circunstancias, observen esto, qué circunstancias, qué días, qué actividades, qué lugares nos acosan y nos tientan al pecado. Eso usted debe de reflexionarlo. Debemos observar estas cosas. Obsérvelas en usted. ¿Qué circunstancias, qué días es más propenso por las actividades que tiene, qué lugares por los que pasa, le tientan más al pecado? Sí, la tentación no es pecado, me podrá decir alguno. Es verdad. Pero el que entra en tentación, pecará. De ahí que nuestra oración debe estar destinada a ser guardados de la tentación. La sabiduría que los regenerados han de desarrollar es muy amplia. Habrá cosas que a usted le inciten más el pecado. Habrá recuerdos, palabras, aromas, lugares, imágenes, música, canciones, personas que le lleven con más facilidad al pecado. Y esto debemos aprender a distinguirlo en nosotros mismos, pues son peligros. ¿Qué de estas cosas le incitan más al pecado? Eso es sabiduría. ¿Qué de estas cosas me están llevando más al pecado? Y prestarles atención es ser circunspectos, detenernos a reflexionar. ¿Qué de estas cosas me están acosando e incitando al pecado? Eso es tener una debida atención de esas cosas. Pero también hay un esfuerzo por evitarlas. Ya me di cuenta que esas cosas, recuerdos, palabras, aromas, lugares, imágenes, me conducen al pecado. Entonces, si está en mí el evitarlas, las evito. El creyente debe ser sabio, a tal punto que si el creyente está expuesto en un ambiente de suma pecaminosidad, debe tomar una determinación. Por ejemplo, un pecado en el que se agudice mucho su inclinación, por ejemplo, en un empleo, entonces el creyente debería tomar la determinación de salir de ahí. No estar, según él, aguantando y pensando, Señor, sácame de aquí. Si ya observó que esas cosas le incitan al pecado, debería tomar una determinación. Estas cosas, si son descuidadas, pueden ser ocasiones de tentación o pecado. Si usted ya sabe que la compañía de tal persona le incita al pecado, no la ha de evitar. No crea que usted es bien poderoso, que puede contra sus corrupciones.
Es necesario comenzar a conocer las causas que incitan esos pecados en usted. Porque el pecado, ese que luego se manifiesta tan evidentemente, tiene causas que lo están provocando, tiene causas que lo están promoviendo. Esas causas seguramente son raíces en otros pecados que por ahora no distingue con tanta facilidad. ¿Qué otros pecados están despertando ese pecado que se manifiesta tan evidentemente? Es necesario comenzar a conocer en qué contextos esos pecados comienzan a obtener ventaja en usted. ¿Cuándo es que ese pecado comienza a despertar su obratividad? ¿En qué contextos ese pecado alcanza su eficacia? Es decir, ¿en qué contextos ese pecado le lleva a pecar? Eso es sabiduría. Eso es prudencia. Eso es ser circunspecto. Pero no parece ser un mandamiento meramente individual. De que solo miren en sus propios corazones, aunque lo implica. Pero el mandamiento es otorgado en un contexto de iglesia. Pues dice, no sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y esto es una referencia a que los creyentes cuidarán que entre ellos mismos no surgiera uno con corazón malo de incredulidad. El apóstol les está diciendo o les está otorgando esta advertencia diciéndoles, cuiden entre ustedes, de ustedes mismos, que de entre ustedes no surja un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué podemos afirmar que se da en un contexto de iglesia? Porque lo mismo se dice en Hebreos 12, 15, 16. Mirando diligentemente que ninguno falte a la gracia de Dios, que no brote alguna raíz de amargura, que os perturbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por un bocado de comida vendió su primogenitura. Mirando diligentemente que ninguno falte a la gracia de Dios. Se da en un contexto de iglesia. Dice, mirando que ninguno falte a la gracia de Dios. No dice, mira que tú no faltes, sino mirando entre los demás, que ninguno falte. Entonces, si el apóstol les está diciendo a los creyentes hebreos que se cuiden entre ellos mismos y que tengan sumo cuidado, que miren atentamente, que entre ellos no surja un corazón malo de incredulidad, es porque nos aplica para todos los creyentes. Por lo tanto, es deber de todas las iglesias locales, entre los propios hermanos, tener celos piadosos y vigilar a todo el cuerpo para que no se encuentre entre ellos ningún principio de alejamiento de Cristo y del Evangelio. Este principio de alejamiento de Cristo y del Evangelio es propiamente la incredulidad. Alejarse de Cristo y del Evangelio es la incredulidad. Pero lamentablemente no todos en la iglesia local vemos así las cosas. Muchas veces como que usted solo se preocupa por usted mismo y al hermano, pues hay que Dios lo ayude. Si el hermano o la hermana ha manifestado algún indicio de incredulidad, como que hasta usted mejor quiere ignorar la situación para no tener que molestarle y no querer tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no quiere exhortarle. Porque según usted no quiere molestar al hermano y usted no está dispuesto a meterse en problemas. Y para no generar problemas, según usted, mejor no le dice nada. ¿Creen que eso sea correcto? Es un descuido.
No amonestar a los hermanos o exhortarlos a creer es un descuido. Si no amonestamos y exhortamos al hermano a creer, es un descuido y una negligencia. Tal vez usted está pensando, es que eso es tarea exclusiva del pastor. Pero quiero que observen lo siguiente. ¿Cómo es que está dado este deber? Porque no dice, pastores, cuiden que en sus ovejas no surja un corazón malo de incredulidad. ¿Sí se fijan que no dice así? Sino que dice, mirad, hermanos. ¿Logran distinguir la diferencia que no dice, mirad, pastores? Sino que dice claramente, mirad, hermanos. Este mandamiento se refiere a usted, que lo haga usted. Pero tal vez esté pensando que eso a usted no le corresponde. Porque usted prefiere evitarse problemas. Y si eso es así, entonces debo decirles que pecan grandemente contra el mandato del Señor. Porque su hermano es su responsabilidad. Que su hermano, ese que abrazó y creyó el Evangelio, no se aparte del Señor, es su responsabilidad. Pues son ustedes los que deben mirar que no hay entre ustedes alguno con corazón malo de incredulidad. Escuchen las palabras del pastor puritano John Owen. Y el primero que puso una excepción a esta regla fue el primer apóstata de Dios, que lo hizo para cubrir un pecado anterior. Dice Caín en Génesis 4:9, ¿soy yo el guardián de mi hermano? ¿Es mi deber velar por él, cuidarlo? ¿O qué va a hacer de él? Dios le propuso la pregunta, así que era apta en su propia naturaleza para llevarlo a la confesión y al arrepentimiento. Pero ahora estaba endurecido en el pecado y habiendo reñido con Dios y matado a su hermano, ahora desecha todos los dictados restantes de la ley de la naturaleza, considerando que un hermano no está obligado a cuidar del bienestar de otro. Termina la cita. Sí, el primero en descuidar a su hermano fue Caín, pero muchos creyentes descuidan pecaminosamente a sus hermanos en Cristo. Dios le hizo esta pregunta a Caín con el fin de que confesara su pecado y así fuera llevado al arrepentimiento. ¿Pero qué sucedió? En vez de eso, su respuesta fue áspera y riñó con el Señor y dijo que el cuidado de su hermano no era su obligación, pero ya le habían dado muerte, ya había matado a su hermano. Caín pensaba que cuidar de su hermano no era su responsabilidad. Y miren, pensar así de sus hermanos es perverso. Eso es pecaminoso. Mire, y usted pensaba que su hermano no estaba bajo su cuidado. Usted pensaba que solo era responsabilidad del pastor. Ya de ahí entonces podemos implicar que todo descuido tiene algo de asesinato. Porque muchos piensan que el asesinato se configura solo cuando voy, tomo la pistola y le doy un balazo al otro. Y miren, cuando se descuida espiritualmente a los hermanos en Cristo, se nos puede acusar de asesinato. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:15? Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Miren. Y versículos anteriores a este texto nos ordena amarnos unos a otros. Y que no seamos como Caín que mató a su hermano. Y el pastor puritano John Owen nos dice lo siguiente, cito: y el que no vela por su hermano,
para impedir su pecado o recuperarlo de él, en la medida en que esté en él, lo odia y es así un asesino. Y la necesidad de este deber se expresa en la palabra usada para declararlo y la manera de su uso. Reprendiéndole, le reprenderás. Es decir, clara y eficazmente, y eso con tales reprensiones que consisten en argumentaciones, razonamientos y alegatos para provocar una convicción. Termina la cita. En la medida de gracia que el Señor le ha concedido a usted, es su deber velar por sus hermanos. No es que yo tengo muy poquita gracia. Bueno, en esa poquita gracia que le dio el Señor, en esa medida es su deber velar por sus hermanos. En esa medida de gracia que el Señor le ha otorgado, es su deber impedir el pecado de su hermano o recuperarlo de su pecado según sea el caso. Usted no lo va a convencer, pero su labor es presentarle argumentos convincentes para impedirle o estorbarle el pecado a su hermano. ¿Cómo se da la convicción de pecado? La convicción de pecado se da a partir que podemos tener certeza de que alguna conducta es pecaminosa y entonces decirle, mire hermano, la Escritura manda esto, esto y esto que usted está haciendo es pecado. Porque ¿cómo sabrá que es pecado si usted no se lo dice? Ahora, no es que veamos pecar al hermano y concluyamos que diciéndole, el Señor le ama, y usted crea que Él va a abandonar su pecado. No, eso no es cuidar de su hermano. Un pecador debe saber que está pecando, porque muchos concluyen que si el otro está pecando y van y le dan un abrazo y le dan una palabra de aliento y le dicen, échale ganas, ya creen que es suficiente. Piensan, tal vez todavía hechos al molde de aquellos lugares de donde les sacó el Señor, si es que los sacó, que no le hace cómo se conduzca, que nomás no deje de asistir, que le eche ganas y ya con eso debe ser suficiente. ¿Así se trata el pecado? Vea que así no se trata el pecado, sino que se debe razonar con sabiduría y prudencia, haciéndole ver su pecado al hermano con el fin de producir convencimiento. ¿Cuál convencimiento? De que está pecando. Porque el pecado puede producir un corazón de incredulidad. Pero para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es un corazón de incredulidad. Nuestro segundo encabezado es un corazón de incredulidad. Mirad, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Entonces, ustedes pueden advertir que preocuparse por la espiritualidad de sus hermanos es de suma importancia en la iglesia local. Tanto así que cuando comencemos a tener avisos o indicios de alguna conducta que no se ajuste al evangelio de entre los hermanos, ustedes deben prevenir de pecado a su hermano. Es su deber argumentarle y razonarle y dar aviso al pastor de la iglesia local. Porque alguno puede concluir y pensar, este hermano está pecando, ¿que el pastor no le va a decir nada? El pastor no está en todos lados, hermano. Por eso, si usted lo ve, usted debe razonar con él, argumentarle, producir convicción de pecado y dar aviso al pastor de la iglesia local. Ya que de este cuidado depende el bien o el mal.
¿Qué es el bien? En este caso es la permanencia en Cristo. ¿Y cuál es el mal? El alejamiento de Cristo. De esa circunspección, de esa amonestación y exhortación, de ese tener cuidado entre hermanos, depende que el hermano permanezca o que sea apartado del Señor Cristo. Porque también muchos hechos al molde del evangelicalismo, cuando alguien se aleja o se aparta del Señor y se le dice, mira, alejarse del Señor o se le previene del mal, concluyen que vendrá una enfermedad o algo así. Y no, el mal del que nos habla el apóstol es el apartarse del Señor Cristo. Cuando cuidamos de nuestros hermanos, se logran dos cosas. Uno, la glorificación del Señor. Y dos, la salvación del alma del hermano. Y el beneficio de esta obediencia lo podemos mirar entre todos nosotros, permaneciendo en Cristo, advirtiendo de pecado. Este cuidado entre los hermanos glorifica grandemente al Señor. Porque ¿no es acaso que la glorificación del Señor es lo que más anhela el regenerado? Pero decimos que este cuidado es sobre asuntos del corazón, de aquello que tiene relación directa con la fe o con la incredulidad. Es decir, la principal preocupación para con los hermanos es por su estado y condición espiritual promoviendo la fe. Porque muchas veces nosotros cuando vemos una necesidad física o hasta material del hermano, es más fácil que seamos conmovidos y tratar de ayudarle. Pero eso solamente es producto de una ley natural, de un amor natural. Es decir, eso es humanismo y cualquiera podría hacerlo. Pero preocuparnos por los creyentes de su estado espiritual, eso pertenece a los regenerados. ¿Se preocupa usted por sus hermanos? De su corazón, quiero decir. Porque es fácil mirar que el hermano tiene una necesidad física o material. Pero el Señor le concede mirar cuando alguno de sus hermanos comienza a manifestar que se está apartando del Señor. Porque cuando alguno nos manifieste algún problema, ¿qué es lo que debemos hacer? Si el hermano viene y me manifiesta un problema, en la gracia del Señor lo primero que debemos promover es la fe. Que en medio de esa situación que el Señor le está concediendo pasar, pueda creer. Ya, luego tal vez habrá oportunidad si cabe algún consejo sobre la situación moral, familiar, financiera o de salud, según sea el caso. Porque muchas de las problemáticas que enfrentan los creyentes no necesariamente tendrán solución. Y esto no debe desalentarnos, sino que muchas de esas cosas serán dejadas ahí para despertar la fe y la permanencia en Cristo. El Señor es soberano y en sus sabias determinaciones muchas de esas estrecheces las instrumentará para beneficio del creyente. Lamentablemente, muchos cuando nos encontramos en situaciones de estrechez, no acudimos al Señor, sino que comenzamos a murmurar o a quejarnos.
o a reñir contra el Señor. ¿Qué preguntaron aquellos hijos de Israel? ¿Por qué nos sacaste del desierto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos traes al desierto? Nos trajiste para matarnos. Tú tienes malas intenciones con nosotros. ¿Por qué nos sacaste de allá? Para matarnos. Necesitamos agua. Danos agua. ¿Podía Moisés darles agua? Y todavía le preguntan, en medio de esa situación, porque sí tenían sed, era real que tenían sed. Ya había sucedido que el Señor les había dado comida, les había dado sustento. Pero no fue suficiente para ellos la forma en la que los libró de Egipto con todas las plagas. Para ellos no fue suficiente que el Señor hiciera distinción entre los hijos de Israel y los egipcios. Para ellos no fue suficiente que se abriera el mar en dos y cruzaran por en medio. No fue suficiente que el Señor en la noche los alumbrara con una columna de fuego y en el día con una nube para cubrirlos del intenso calor. No fue suficiente que el Señor les diera el alimento de todos los días. Y miren, aquí ya podemos aprender algo. Si el Señor ya nos ha ayudado antes, nos ayudará más adelante. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando estamos en medio de la situación? Reñimos con el Señor. Y nos comenzamos a desesperar. Oh, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Así preguntó ese pueblo, ¿eh? Algunos en medio de la situación difícil evidencian su incredulidad y hasta su enojo para con el Señor. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: el fundamento sobre el que se construye este deber es la preocupación común de todos los creyentes por el mismo bien o mal, que son las consecuencias de que los hombres permanezcan en Cristo o se aparten de Él, en referencia a lo cual debe ordenarse esta celosa vigilancia. Cuidaos de que no haya entre vosotros un corazón perverso de incredulidad apartándose del Dios vivo. El bien que se deriva de evitar este mal es doble: la gloria de Cristo y la salvación de las almas de los que hacen profesión de su nombre. Termina la cita. Pero debemos distinguir entre dos tipos de corazón, porque hay algunos que deben ser considerados con un corazón de incredulidad y otros que deben ser considerados con un corazón incrédulo. Es como si nos preguntáramos, ¿qué es más grave? ¿Un corazón de incredulidad o un corazón incrédulo? Y a ustedes les dice, pues suena casi a lo mismo, parece lo mismo, pero vamos a ver que no es lo mismo. Uno pertenece a aquellos que de alguna manera ya han sido expuestos al Evangelio y lo rechazan, y otros que todavía no han sido expuestos a él y por lo tanto no pueden ser culpados como los otros. Vamos a procurar hacer diferencia entre un corazón de incredulidad y un corazón incrédulo. En la Escritura podemos llegar a encontrarnos con incrédulos, pero aún entre los incrédulos hay ciertas diferencias. No todos los incrédulos son incrédulos definitivos, sino que algunas veces podemos encontrarnos con defectos en el creer. Ese defecto en el creer muchas veces se toma por incredulidad. Que si bien la persona sí cree en la persona y en la obra del Señor, pero algo resulta defectuoso en su creer, como en el caso de Tomás. Entonces escuchen al pastor puritano John Owen en las siguientes expresiones, cito: cardia apistias, entonces, un corazón de incredulidad es más que cardia apistos, un corazón incrédulo. Pues esta última palabra se usa a veces para expresar un defecto en creer y no incredulidad absolutamente. Así Juan 20:27
no seáis incrédulos sino creyentes. Son las palabras de Cristo a Tomás, quien, aunque fracasó en su fe, no carecía de ella absolutamente. Confieso que la palabra se usa generalmente en las Escrituras para expresar un incrédulo negativo o un infiel. Pero hay algo peculiar en esta expresión: un corazón de incredulidad, es decir, bajo el poder de ella, principiado por ella en sus actos. Termina la cita. Vamos a tratar de ver qué es esto que nos dijo el pastor puritano. La incredulidad se clasifica en dos grandes tipos, según acabamos de ver. Es decir, para responder a la pregunta anterior, un corazón de incredulidad es peor que un corazón incrédulo. Vamos a ir viendo. Un corazón de incredulidad también se llama incredulidad privativa. Un corazón incrédulo también se le llama incredulidad negativa. Una es la incredulidad negativa y otra es la incredulidad privativa. Y de acuerdo a esto es más grave la incredulidad privativa. Esto es lo que corresponde al corazón de incredulidad. Ya que la incredulidad negativa, que también es la incredulidad de los infieles, aplica para todas aquellas personas y naciones a las que nunca se les ha predicado el Evangelio. ¿Para quién aplica la incredulidad negativa? Para todas aquellas personas y naciones a las que nunca se les ha predicado el Evangelio. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que a los que nunca se les ha predicado el Evangelio. Estos son considerados infieles o incrédulos. Es decir, son negativamente incrédulos, se han negado o se les ha negado el Evangelio y no creen. Pero no puede decirse de estos que tengan un corazón malvado de incredulidad. No estamos diciendo que esto los exculpa, no son inocentes. El hecho de que no conozcan el Evangelio no los hace inocentes. Pues no lo creen y entonces son condenados. Pero la incredulidad privativa conlleva agravantes. Es privativa en cuanto se encuentra propiamente en la persona. Esta incredulidad se encuentra en la persona o le es propio a la persona que ya ha sido expuesta al Evangelio. Ahora, como raza caída, no podemos acercarnos a Dios. Los seres humanos, todos los seres humanos, estamos incapacitados para amistarnos con Dios. En ese sentido, pregunta, ¿qué es depravación? Depravación en teología es sinónimo de incapacidad. Depravación es sinónimo de impotencia, es decir, no pueden. La ocasión anterior que depravación no es igual a decadencia moral, porque en el contexto cultural en donde nosotros nos encontramos, se dice depravado y ¿qué se entiende? Se entiende y se usa como sinónimo de perversidad o de inmoralidad, es decir, de alguien que ha descendido moralmente. Si es que está depravado y se habla como si fuera una persona sexualmente perversa, pero eso no es lo que quiere decir depravado. Depravación es la completa incapacidad para volvernos a Dios. Eso es depravación. Depravación es incapacidad. Incapacidad también es sinónimo de impotencia. No puede. Impotencia es decir que carece de potencia o no tiene el poder para hacerlo. De esta manera, la raza caída, que somos todos nosotros, no tenemos ni la capacidad ni la potencia para venir al Señor. Estamos incapacitados, estamos impedidos e impotentes de tal cosa. Y de esa depravación e incapacidad es de donde surge la incredulidad. La causa de la incredulidad
es nuestra incapacidad o impotencia para venir al Señor. Escuchen al pastor puritano John Owen. La raíz de esta incredulidad está en la depravación original de nuestras naturalezas. Con esa impotencia espiritual y enemistad con Dios en que consiste, hay tal impotencia en nosotros por naturaleza que ningún hombre por sí mismo, por su propia fuerza, puede creer, puede venir a Cristo. Así nos informa él mismo en Juan 6:44. Nadie, dice él, puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, nadie puede creer a menos que sea de una manera especial enseñado por Dios, como él mismo explica en Juan 6:45. Termina la cita. ¿Cuándo es que a la raza caída se le configura la incredulidad privativa? ¿Se acuerdan de los judíos que escucharon la predicación de la voz del mismo Señor y que al ser expuestos al Evangelio lo rechazaron? No quisieron. Vino el más grande predicador, el más grande profeta, el Hijo de Dios, con el mensaje más glorioso para la humanidad. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. En cambio, hubo otras naciones que no fueron privilegiadas con esos mensajes ni con la persona que lo anunciaba. Aquellos a los que no les fue anunciado son incrédulos. Sí. No se les anunció y son incrédulos. Son negativamente incrédulos. Son infieles. Pero no se puede decir que tienen un corazón de incredulidad. Sin embargo, no se puede decir eso de los judíos, que habiendo sido expuestos a la palabra predicada, la rehusaron, la rechazaron y hasta la blasfemaron. Estos tienen corazón malo de incredulidad. Esa clase de incredulidad es una grande y grave provocación al Señor. Y no hay peor provocación al Señor que llevar la palabra de Dios a algún lugar y quienes la escuchan la rechacen. Esa es una provocación directa al Señor. Siendo que el Evangelio es una declaración de gracia y paz, se convierte en una condenación al ser rechazado. El Señor está presentando la gracia y la paz por medio de la predicación del Evangelio. Pero el que la rechaza, entonces viene a condenación. Entonces, ¿cuándo es que la incredulidad es privativa? El pastor puritano John Owen nos responde, cito, es privativo cuando los hombres no creen, aunque gocen de los medios de la fe o de creer. Y en esto consiste la más alta actuación de la naturaleza depravada del hombre. Y es en muchos aspectos la mayor provocación a Dios de la que una criatura puede hacerse culpable. Porque es como podría manifestarse una oposición a Dios en todas las propiedades de su naturaleza y en toda revelación de su voluntad. De ahí que el Evangelio, que es una declaración de gracia, misericordia y perdón, aunque condena todo pecado, sin embargo, denuncia la condenación final de todas las personas solo contra este pecado. Termina la cita. Observen que cuando una persona o grupo de personas a las que se les presenta el Evangelio, es decir, gozan de los medios de la fe por la predicación de la palabra y obstinada y abiertamente rechazan el Evangelio, entonces son de corazón malo de incredulidad. Esto es la incredulidad privativa y esto es una provocación directa al Señor. No es que si no quieren recibir el Evangelio después de que se les ha presentado, entonces tienen el derecho de permanecer en su ignorancia, ceguera y rebeldía. ¿Por qué? Porque al rechazar la palabra de Dios, afrentan al Señor. ¿Por qué? Porque están manifestando oposición abierta al Señor y es la mayor provocación contra el Señor. ¿Y en qué consiste esta incredulidad privativa?
Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es incredulidad privativa. Nuestro tercer encabezado es incredulidad privativa. Pero volvamos a nuestro texto. Hebreos 3:12. Lo releo de la versión del rey Jacobo. Mirad, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. En este encabezado vamos a procurar otorgar 4 ejemplos de incredulidad privativa. A través de estos 4 ejemplos vamos a tratar de describir de qué se trata la incredulidad privativa. Primero, a algunos se les impide creer en el Evangelio por prejuicios arraigados en sus mentes, es decir, paradigmas o preconfiguraciones que han asumido por principios e intereses corruptos. Y esto surge principalmente de 2 cosas. Uno, el de la justificación por las obras de la ley, como declara directamente nuestro apóstol en Romanos 9:31-32 y Romanos 10:3. El otro, el de la inmutabilidad de las instituciones de Moisés. ¿Por qué? Porque los judíos asumían que esas ordenanzas serían perpetuas. Y precisamente el apóstol trata con estas cosas en la epístola a los hebreos. Es decir, el apóstol Pablo, a través de la carta de los hebreos, está tratando de derribar este viejo paradigma en los hermanos hebreos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos crecieron bajo los pies de los rabinos. Pero respecto del primero, que es cuando ellos buscan la justificación por las obras de la ley. Y cuando el prejuicio se ha arraigado o apoderado del oyente, es una situación muy complicada de recuperarse o de curarse. Pues los judíos tenían esta clase de prejuicios contra nuestro Señor. ¿Por qué? Porque decían, no, pues es que Él es pobre, salió de Galilea. Qué bueno puede salir de Galilea. Argumentaban y decían, pero los maestros de Israel no han creído en Él. Y argumentos semejantes. ¿Por qué le despreciaban? Le despreciaban porque este Cristo no satisfacía sus expectativas, no satisfacía sus paradigmas, no satisfacía sus prejuicios. Ellos se habían ideado su propio Cristo, con sus propios estándares. Y por consecuencia el estándar de obtener la justificación lo establecieron con criterios humanos y se aferraron a obtener la justificación por las obras de la ley. Y así sucede con muchos que dicen profesar la religión. Y eso a través de todas las épocas y los tiempos. Esto no es exclusivo del tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo salmista les dice, si oyeres hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Eso en el tiempo del salmista. Y en el tiempo del profeta Isaías, el profeta denuncia de su generación estas cosas con respecto de la incredulidad. ¿Por qué? Porque él mismo profetiza que esa condición sería la constante de los hombres cuando se presentara el Mesías. Pero no piensen que eso es muy diferente hoy en día. Pues en nuestros días hay muchos prejuicios contra los predicadores del Evangelio por diversos motivos. Hay muchos prejuicios contra la doctrina de los predicadores. Y vamos a entrar a esto. Algunos ven la predicación como algo inútil. Es decir, afirman que escuchar predicación no sirve de nada. Oye, ¿a mí de qué me sirve escuchar predicación? Lo tienen por algo inútil. Otros miran al predicador y afirman que su doctrina es falsa.
Porque hay quien, bajo un falso pretexto de escudriñar las escrituras, rechazan al predicador y rechazan la palabra. Y este fenómeno se está propagando en el neocalvinismo. El neocalvinismo está aleccionando a sus adeptos para que no acepten la palabra. Deben de juzgarlo todo. Pretenden que han salido del evangelicalismo y ahora afirman ser reformados. Dicen que ellos son como los bereanos, que todo lo escudriñan. Pero no han leído bien ese texto. Dice que escuchaban al apóstol y escudriñaban estas cosas. Pero estos primero escudriñan y luego ven si escuchan. Y luego van a ver si van a creer. Porque dice que los bereanos escudriñaban. Pero no dice que se oponían al apóstol. No dice, y una vez que escudriñaron se opusieron al apóstol. No. Los falsos bereanos se oponen a los predicadores y afirman que luego escudriñarán esas cosas. Noten que están al revés. Pero no solo eso, sino que eso en sí mismo es incredulidad. Otros afirman que las predicaciones son ininteligibles. En otras palabras, dicen, es que no le entiendo, pastor. Y esto ya es un peligro. Y por eso el apóstol nos dice, mirad, hermanos, sean circunspectos, porque esto ya se está convirtiendo en un peligro. Es que no le entiendo. Están excusando detrás de este argumento para solapar su incredulidad. Y si se dice esto es porque está convirtiéndose en un peligro que los está conduciendo a la incredulidad. Porque muchos al preguntarles si están escuchando predicación responden que sí escucharon, pero que no le entendieron. Y esto ya es una constante. Y esto se está convirtiendo en la excusa favorita de la mayoría. Y esto ya es de preocupar. Porque manifiesta incredulidad. No sé quién les dijo, o lo asumieron, que lo primero es entender y luego que entiendan van a ver si creen. Cuando debería ser al revés. Es decir, primero es creer y luego entender. Pero el punto es que predisponen sus afectos contra el predicador y contra la palabra predicada y se escudan en que no le entendieron. El problema no está en el predicador. El hecho de que no le entiendan a la predicación, como ustedes dicen, no está en el predicador. Más bien el problema está en su indisposición pecaminosa de rechazar la palabra y evidenciar incredulidad. No la entienden porque están manifestando incredulidad. Están escuchando con prejuicios contra el predicador. Y eso no crean que es porque ustedes son bien prudentes y se cuidan del engaño. Más bien manifiestan que no están dispuestos a recibir la palabra. Y eso es incredulidad. Voy a tratar de demostrarles por qué no es la culpa del pastor que no entienda la predicación. Y es el siguiente. Si el pastor es designado mediante dones espirituales y la iglesia local reconoció que el Señor había dotado con dones al pastor, y si esa dotación de dones incluye la aptitud para enseñar, y ustedes reconocieron que los pastores tenían estos dones, entonces el problema no está en el pastor.
El problema de que no entiendan la palabra predicada radica en su incredulidad. Ni siquiera está en una torpeza de no entender, ¿eh? Radica en su incredulidad. El problema se encuentra en que sus afectos son corruptos. Se niegan a escuchar. Al negarse se cierra su corazón y también su mente se bloquea. Seguramente de los lugares de donde el Señor les sacó, alguien les dijo que primero debían entenderlo todo para luego creer. Debo decirles que ni los pastores lo entendemos todo, pero están cayendo en una trampa. Por eso el apóstol dice: mirad, hermanos, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad. Porque ustedes están concluyendo que cuando lo entiendan todo, entonces creerán. Y saben una cosa, eso es poner condiciones para creer. ¿Quiénes son ustedes para poner condiciones para creer? Las condiciones las pone el Señor, no la criatura. Si ustedes establecen una condición para creer, entonces eso ya no es fe. Eso es incredulidad. Porque quisieran satisfacer sus antiguos paradigmas para creer, y en realidad primero deben creer. Y si el Señor les concede después entender por grados, habrá muchas cosas que no lleguemos a comprender. Pero aunque el Evangelio no se opone a la razón, muchas veces está por encima de la razón, nos rebasa. Ya que si alguno concluye que debe ser primero entender y luego creer, está al revés. Si alguno cree verdaderamente, es porque se apoya en la autoridad de Dios. No creemos porque satisfacemos la curiosidad humana. No creemos porque se satisface nuestra racionalidad carnal. Creemos porque presuponemos la autoridad de Dios. Luego muchos se rehúsan a escuchar predicación porque argumentan que ustedes no tienen la capacidad para memorizar todas estas cosas. Y otra vez, ¿quién les dijo que debían memorizar todas estas cosas? La memoria es muy frágil y muy débil, y no debemos descansar en la memoria para creer. Es obvio que muchas cosas las van a olvidar, y no se les aconseja escuchar para memorizar, sino que se les aconseja escuchar para creer. Se les aconseja escuchar para que la fe sea promovida. Porque estos que con prejuicios contra el predicador rechazan la palabra, en realidad andan buscando la gloria de los hombres. Pregúntese, ¿qué es lo que estoy buscando? Mire cómo dice nuestro Señor en Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer? Vosotros que recibís honra los unos de los otros, y no buscáis la honra que viene solo de Dios. Muchos de ustedes se acostumbraron a escuchar palabrería que giraba en torno a los hombres, que según ustedes los hacían sentir bien, y unos a otros se halagaban desde el púlpito. Les decían que ustedes eran el pueblo escogido, que eran hijos del gran rey, y que ustedes, y que sus posesiones, y que su felicidad terrenal, y ahí sí estaban bien despiertos y no se aburrían. Pero nada más es que comienzan a escuchar doctrina y dicen: es que el lenguaje que usan los pastores es muy sofisticado, es rimbombante, es que es difícil, es que usan términos que no conozco, es que como que no le entiendo, es que deberían hacerlo más digerible. Es que más bien no creen la palabra. Andan buscando que les digan que van bien, que sus pecados no son tan perversos, que les doren la píldora y los hagan sentir mundanamente bien. Porque si usted está buscando la gloria de los hombres, tal vez esté
no sea el lugar adecuado para eso. ¿O acaso esperan que el predicador les diga, ¿saben qué, hermanos? Ya me di cuenta que al final la doctrina no es tan así. Para que ustedes tengan excusa para decir, no, pues ya decía yo que el pastor estaba exagerando, que las cosas no eran tan así. Otros afirman que no saben lo que les impide recibir la palabra. Pero hay algo que no saben qué, que no les gusta, que no les agrada, que como que algo le falta al pastor. Otros, como que algo le sobra al predicador. Y les impide atender la palabra y creer. En segundo lugar, una obstinación o necedad especial de la voluntad de esos prejuicios. Se trata de lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, esta incredulidad se da por acto positivo de la voluntad de rechazar al Señor Cristo. Esto ya es directamente contra la persona de nuestro Señor. Pues estas palabras son dichas a los fariseos. Y el Señor aquí no les está explicando la necedad natural que hay en los corazones de la incredulidad, sino que les está denunciando que se han opuesto en sus voluntades voluntariamente contra Él. Pues dice, y no queréis. Ese no queréis, ahí está actuada su voluntad. Y luego dice, y no queréis venir a mí. Ya no es que solo se nieguen la asistencia al culto, sino que su voluntad es actuada en contra del Señor mismo, de rechazar al Señor mismo. Estos incrédulos de los que estamos hablando son personas que han sido expuestas a la predicación del Evangelio. Estos que rechazan son los que sí se les han presentado los medios. Estos de los que estamos hablando aquí no son de los que nunca jamás han escuchado, sino que se trata de los que ya han sido expuestos a la predicación del Evangelio. Y luego de haber sido expuestos, la rechazan. Y esto agrava su condición. En tercer lugar, el amor al pecado es con algunos la causa inmediata de su incredulidad real. Algunos que dijimos que escuchan la predicación de la palabra de Dios, que incluso han profesado la fe, luego por amor a su pecado vienen a esta terrible incredulidad. Dice la palabra de Dios en Juan 3:19. Y esta es la razón de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Noten la razón de la condenación, y es que la luz, que en este caso es la predicación de la palabra de Dios y el Evangelio, entonces al escucharla la aborrecen porque se deleitan y aman más las tinieblas que la luz. Escuchen las palabras del pastor puritano John Owen. La luz del Evangelio es llevada a un lugar o a un pueblo. Ellos se acercan tanto a ella como para descubrir su fin y tendencia. Pero tan pronto como descubren que apunta a separarlos a ellos y a sus pecados, no quieren saber nada más de ella. Y por esta razón, la condenación sigue a la predicación del Evangelio, aunque su fin propio sea la salvación y eso solamente. Y este es el camino común de la ruina de las almas. No les gustan los términos del Evangelio debido a su amor al pecado y así perecen en y por sus iniquidades. Termina la cita. Miren, a muchos, después de que durante algún tiempo han escuchado el Evangelio, no les agradan los términos del Evangelio. Como si se tratara de que nos gustaran naturalmente a nosotros los términos del Evangelio. No les agradan los términos del Evangelio. ¿Por qué? Porque le tienen mayor amor a su pecado. Y es así como perecen en y por sus iniquidades. En cuarto lugar, y escuchen bien, porque estas razones que hemos dado son pecado y esta cuarta también es pecado. Porque al escucharla, algunos pudieran decir que no, que eso no cuenta como pecado.
Pero si no fuera pecado, entonces, ¿por qué habría advertencia y juicio de condenación? En cuarto lugar, otra causa de la incredulidad es la ignorancia estúpida que surge de la posesión de las mentes de los hombres con otras cosas, inconsistentes con la fe y la obediencia del Evangelio a través de la astucia y sutileza de Satanás. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les ilumine el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y es probable que ustedes estén pensando que si el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, entonces estos son víctimas ingenuas que no tenían de otra, y no. Estos no son unos ingenuos a los que se les privó el Evangelio. En realidad son individuos que después que se les propuso el Evangelio con sus demandas, exigencias y bienaventuranza, voluntariamente lo rechazan. Pues en verdad, por las sutilezas, tentaciones y sugerencias de Satanás, sus mentes son llenadas con las cosas del mundo. Y esto es lo que produce una ignorancia bruta de las cosas espirituales. Y esto es que sus propias inclinaciones perversas, sus corrupciones, concupiscencias y lujurias son instrumentadas por el maligno para cegarlos y dejarlos embrutecidos. Y esto incluso después de escuchar el Evangelio. Pero esto, debido a que ellos determinaron esto en su voluntad. Sí, Satanás les sugirió estas cosas, pero ellos voluntariamente abrazaron estos embustes. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que podrían darse de las causas de la incredulidad privativa. La incredulidad privativa, ¿en qué consiste? La incredulidad privativa consiste en rechazar o no recibir las verdades del Evangelio cuando se propone mediante la predicación de la palabra de Dios a las mentes de los hombres. Estos incrédulos que estamos describiendo sí escucharon el Evangelio, sí se les anunció, se les predicó, al punto que una vez que oyeron, sus mentes fueron iluminadas por la verdad. Y es más, debido a esa predicación, escaparon de las contaminaciones del mundo, pero de su misma voluntad no recibieron las verdades del Evangelio. Pero esto de ninguna manera es porque Dios buscó su mal, no, más bien se les propuso el bien mediante las exigencias del Evangelio, y esto viene a ser defensa de la santidad y justicia divinas. Porque los incrédulos, aunque por ellos mismos no pueden venir al Señor Cristo, debemos decir que de su propia voluntad deben creer, pero por ellos mismos, de su propia voluntad, rechazaron el Evangelio. Y esto denuncia su corazón malo de incredulidad. Cito al pastor puritano John Owen. Y esto aclara plenamente la santidad y justicia de Dios en sus juicios contra los incrédulos definitivos e impenitentes a quienes se predica el Evangelio. Porque así como esa impotencia que está en ellos naturalmente es culpable, y no es excusa para ellos el no creer porque por sí mismos no podrían hacerlo, viendo que es por su propia falta que son llevados a esa condición, así cada uno en su propia persona que no cree, por un acto voluntario de su voluntad, rechaza el Evangelio, y eso en principios tan corruptos que nadie puede negar que es su pecado. Termina la cita. Este ofrecimiento del Evangelio aclara la santidad y la justicia de Dios en sus juicios contra aquellos que no creen. Estos que no creen, después de que durante un tiempo escucharon la palabra, vienen a ser incrédulos definitivos y también impenitentes. La impotencia o depravación natural del hombre no es excusa para no creer. Al contrario, precisamente eso es parte de nuestra acusación delante de Dios. Podríamos llegar al cielo y decirle a Dios: Señor, yo no creí porque mi naturaleza era depravada o impotente para creer. Y esto debe ser un argumento para mi inocencia. ¿Podríamos llegar al cielo y decir eso?
Noten que nadie podrá alegar algo así, pues no es pretexto para nuestra defensa, sino que en realidad es un argumento más en nuestra contra, porque viendo que éramos impotentes, se nos dirá, si advertiste que eras depravado o impotente, ¿por qué no solicitaste la ayuda del cielo? Por lo tanto, el incrédulo definitivo es pecador y no tiene excusa delante de Dios. Oremos al Señor.